Gracias esta noche que nos permites tener un tiempo, Señor, en el que podemos aprender de ti. Gracias por permitirnos ver todos estos personajes en el transcurso de este tiempo. Ayúdanos, Dios, como a Job, como Esther, como Noemí, como José, Señor, en los momentos difíciles, en las circunstancias difíciles en las que ellos estuvieron. Aún así, en esos momentos terribles para ellos, tomaron la decisión de seguir en pie, hacer las cosas conforme a tu voluntad y reponerse de esa situación difícil en la que se encontraban. Ayúdanos a nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo esta noche nos hable. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, uh, comenzamos toda esta travesía, ¿verdad? Hablando el caso de Job, un hombre, la Biblia lo expone eh, recto, perfecto, diría yo, ¿verdad? Temeroso de Dios. Y la característica de Job, cuando lo estudiamos, es que era una persona, yo diría, bien religiosa, ¿verdad? Tenía bien puesto qué debía de hacer, cómo hacerlo, para siempre estar agradando a Dios. Y eso, claro, es bueno, es parte de, ¿verdad? La vida, la vida, la vida cristiana que cada uno de nosotros tiene. Y cuando estamos bien, entonces la vida cristiana es lo mejor, ¿verdad? Y decimos, no, hombre, es que llegar a los pies del Señor es lo máximo, ¿verdad? Pero muchas veces suceden cosas. Y en el caso de Job, lo vimos en los primeros capítulos, que llega un mensajero diciendo, has perdido tu ganado. Y la expresión, ¿verdad? Que yo recalqué en ese martes, es que aún estaba hablando el primer mensajero cuando llega el segundo mensajero y dice, todos tus bienes, ¿verdad? Aún estaba hablando y tus hijos, ¿verdad? Han muerto. Y después de 3, 4 episodios que aún estaba hablando uno y tras otro y tras otro y tras otro, ¿verdad? La expresión en la Biblia es la reacción que tuvo Job. Y él expuso, yo no sé, ¿verdad? Para haber estado y haberle visto el rostro tal vez de angustia, de admiración, pero la expresión de Job fue, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre del Señor. Ahora, con este entendido, hermano, ¿qué podríamos nosotros decir o qué pensamos con respecto a esta situación muy personal de Job, pero de repente tenemos un hermano que está viviendo una experiencia así, nosotros mismos pudimos haber o estamos viviendo una experiencia así? ¿Qué podemos decir de este caso? Aquí es donde yo les decía, hermano, vamos a compartir, ¿verdad? Es momento para que compartamos. Pues yo creo que esa fortaleza, ¿no, pastor? De mantenerse firmes en Dios, o sea, a pesar de las dificultades que podamos tener, mantenernos firmes en Cristo, ¿no? Porque no siempre va a estar todo color de rosa, no siempre va a estar todo muy bonito y, ay, qué bonito sea Dios y todo, no, o sea, hay veces que la vida nos da vuelcos, nos da, pues, enseñanzas fuertes, pero el tema es permanecer y agradecer a Dios en todo momento, o sea, no solo en los momentos felices, sino también en los momentos fuertes, porque esos nos edifican hasta cierto punto, bueno, totalmente, ¿no? ¿Qué más? Hermano César, estamos comentando en esta noche el caso de Job, ¿verdad? Lo que estudiamos de Job, esta noche vamos a hacer un repaso de los 4 personajes y ahorita que comenzamos, estamos haciendo un repaso de la vida de Job. Yo decía, toda la situación difícil que él vivió, una tras otra, y la expresión de Job, alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Qué puede opinar usted o cualquiera de nosotros? Buenas noches, hermanos.
Bueno, el caso de Job es un caso muy especial en la Biblia porque él era un hombre justo, ¿no? Un Sí. hombre, pero a pesar de todo ello, le pasa lo que le pasa. Pero cuando uno se para, por ejemplo, a la mitad de la historia, cuando sus amigos lo están recriminando, todo eso, parece que eso no tiene sentido, ¿no? Pero terminando de leer el libro, al final, cómo cierra la historia ahí está lo interesante, porque ahí realmente Job, si bien había tenido una relación muy cercana con Dios, ahí realmente dice, de oídas te había oído, ¿no? Ujú. Y ahora los ojos te pueden ver. Pero yo creo que la única forma de llegar a ese nivel a veces es probando nuestro carácter, ¿no? O sea, probando nuestro carácter, poniéndonos en situaciones extremas, ¿no? Porque, como dice el refrán, todos son buenas personas cuando todo anda bien, digamos, ¿no? Ujú. Todos Así es. somos, todos somos buenos creyentes mientras nos va bien, digamos, ¿no? Ujú. Pero a veces, cuando nos ajustan la clavija, nos pisan el callo, Ujú. ahí es donde realmente se sale. Y a veces yo tengo que confesar y a veces se te sale. Uno dice, Dios, no quisiera hablar vana palabrería, no quisiera protestar, pero te pisan el callo y ahí es donde aprendes realmente, ¿no? Eh, Sí. decir, bueno, nuestra naturaleza caída que todavía vive en nosotros se hace evidente allí y lo único que nos puede ayudar a salir de eso es Jesucristo, ¿no? O sea, su cruz, su cruz. Ujú. Entonces, eso es lo que podría opinar de Job. Habría que Sí. terminar de leer la historia porque ahí, cuando uno para la mitad, es bien trágico, bien, ¿no? O sea, pobre hombre, digamos. Sí. Pero Ahora, eso, hermano. en estos cuatro personajes hemos dado que una pincelada, ¿verdad? Si ustedes toman el reto de agarrar cada libro, ¿verdad? Donde estos personajes aparecen y hacer una lectura, un estudio, sacaríamos todavía mucho más aprendizaje de lo que cada uno de estos hombres, en este caso también mujeres, tomaron la decisión de hacer. Pensando en Joe, que es el primero que estamos esta noche hablando, perder todos sus bienes, perder a sus hijos, ¿verdad? Y a eso agréguenle los amigos, llegar y acusarlo de que toda la situación que estaba viviendo era por culpa de él, ¿verdad? Era porque había sido una mala persona, es porque tanto dinero lo había llevado a un punto de ser malo, ¿verdad? O uno de ellos dice, es que la verdad es que sos pecador, Job, ¿verdad? Y estas cosas pasan por pecador. Cada uno de estos amigos exponiendo un tema bien teológico, ¿verdad? Y cualquiera diría, Dios mío, tienen razón en lo que están diciendo. Y muchas veces nosotros caemos en una categoría así, cuando tenemos la oportunidad de estar a la par de alguien que está pasando un momento difícil, ¿verdad? Algunas veces, depende qué tan atrevidos seamos, ¿verdad? Llegamos y decimos, ya ves, ¿verdad? Te pasó porque ya se te había dicho y sos necio o por la manera de actuar tuya. Otras veces no se dice absolutamente nada, pero nuestra mente empieza, ¿verdad? A toda esta información. Esta persona está sufriendo por pecado o está sufriendo por malo. Y muchas veces nosotros no podemos determinar, ¿verdad? Por qué una persona está atravesando una situación difícil. No podemos. Es bien, muy difícil poder venir y decir, esta situación es por esto, ¿verdad? Es bien complicado. Ahora, la capacidad, y este es un tema, la Biblia lo viene mencionando, ¿verdad? Desde el primer libro de la Biblia, esa capacidad que la persona tiene que tener para recuperarse y seguir adelante, ¿verdad? Lo vemos desde, bueno, el caso de Adán y Eva, hicieron exactamente lo contrario de lo que Dios mismo les dijo, no quiero que coman del fruto, ¿verdad?
de todo árbol del huerto podían comer, menos de algo específico que Dios había dicho. Lo hicieron, ¿verdad? Definitivamente. Y fueron sacados del huerto, una consecuencia que tenían que pagar. El pecado fue introducido a raíz de todo esto, pero 3, 4 capítulos adelante vemos a Adán y a Eva seguir con su vida. Vemos que tienen hijos. Por lo menos la Biblia menciona a Caín y Abel. Más adelante la Biblia menciona a Set. El plan de Dios para estas personas sigue, ¿verdad? Pero no encontramos a un Adán, no encontramos a una Eva que frenaron sus vidas y ya no sigamos porque ya fallamos. Siguieron adelante. Sabían que tenían que pagar consecuencias, sabían que la vida ahora iba a ser mucho más difícil, sí lo sabían, pero siguieron adelante, ¿verdad? Encontramos a Abraham, otro personaje más adelante, ¿verdad? Que sabemos la característica de él fisiológica, no podía tener hijos, ¿verdad? Sabemos la realidad de su esposa, ¿verdad? Sara tampoco podía tener hijos, una mujer estéril, pero Abraham ya era un hombre viejo y aún así tuvo la capacidad, diría yo, ¿verdad? De creer a la promesa que Dios le estaba dando. Y aún así, ¿verdad? Caminando con Dios, conociendo a Dios, teniendo esa relación con Dios, comenzando a tener esa relación con Dios, comete un par de errores, ¿verdad? Decide ir a Egipto sabiendo que no era el lugar, decide mentir, ¿verdad? Regresa y lo encontramos ahora que ha regresado con una gran fortuna en el sentido de muchos animales, que eso más adelante le causa el problema con su sobrino Lot. Pero esa capacidad de estos hombres, ¿verdad? De estar en la situación difícil, de llegar a ese momento complicado de la vida y aún así tomar una decisión. Y en la vida, hermanos, es todo decisión, ¿verdad? Yo voy a decidir hacer algo. Ahora, si yo camino y yo vivo conforme a mis sentimientos, definitivamente todos los días va a ser un caso para mí, ¿verdad? La vida cristiana no es de sentimientos, la vida cristiana es de decisiones, ¿verdad? Hoy me caí, yo decido seguir adelante, pararme y seguir adelante y no volver a caer en la situación en la que caí anteriormente. Está un juego de palabras, ¿verdad? Pero es una decisión que yo voy a tomar. Y esto de la resiliencia, ahora un término que la psicología está utilizando, ¿verdad? Esa capacidad que cada uno de nosotros debe de tener para reponerse del problema, reponerse de la situación difícil o reponerse del trauma, ¿verdad? De lo que fuera. Cada uno de nosotros, dice la psicología, viendo a la persona como el ente emocional, físico, ¿verdad? Algunas veces se deja la parte espiritual a un lado y dice, cada persona tiene esa capacidad de reponerse, ¿verdad? Tiene esa capacidad de salir adelante. Y hay muchas cosas ahí, ¿verdad? Que cada uno de nosotros puede hacer. En nuestro caso, como cristianos, la mayoría, espero yo todos, ¿verdad? Y si no, la mayoría, entendemos y sabemos que esa capacidad que nosotros tenemos de recuperarnos, ¿verdad? De la crisis o de la circunstancia, esa capacidad viene de Dios, ¿verdad? Esa capacidad viene de Cristo. Ahora, debemos de utilizar nosotros esa oportunidad que tenemos para hacernos, ¿verdad? De esa capacidad. La Biblia dice, no tenemos nosotros como personas, esa fuerza, esa capacidad para sobrepasar algunas cosas que cualquiera diría es que es imposible, pero en el Señor esas cosas imposibles son las que empiezan a dar sentido en nuestras vidas y hacen que las demás personas observen un panorama totalmente diferente de la realidad en la que cada uno de nosotros se puede encontrar en esa circunstancia difícil, ¿verdad? Yo no puedo explicar, no puedo entender cómo Job, perdiendo a sus hijos, perdiendo todo, podía estar, el texto casi hace la referencia de tranquilo, ¿verdad? En paz, esperando y confiando en el Señor. Yo no lo puedo entender, no lo puedo explicar cómo es que este hombre tenía esa capacidad, pero evidentemente
estaba esa capacidad y Dios estaba obrando en el corazón de Job, y Job se aferraba a ese poco conocimiento que él dice que tenía de Dios, ¿verdad? Al final, el hermano César decía, al final Job expresa, yo practicaba lo que había oído de Dios, yo hacía conforme a lo poco que sabía de Dios, pero ahora dice, mis ojos te ven. Ahora en esta circunstancia, en esta plática que hemos tenido, dice Job, te he conocido de una manera totalmente diferente, ¿verdad? Él se repuso completamente de todo esto, ¿verdad? Tuvo la fuerza, la capacidad a través de Dios para soportar y aguantar todo esto, pero ahora vemos a un Job escalando, pasando un peldaño, ¿verdad? Pasando un peldaño. No dice he entendido lo que ha pasado, pero sí dice, sé quién eres, Señor, ¿verdad? Sé quién eres. Y el final de Job es nuevamente sus cosas, el doble, ¿verdad? El final de Job es 7 hijos, 7 hijas, ¿verdad? Nuevamente vuelve a tener una familia y son procesos, ¿verdad? Que de una u otra manera se tienen que vivir, digo yo. Tal vez no le corresponde vivirlos a todos, pero sí algunos tienen o han experimentado estas situaciones, ¿verdad? Luego pasamos al otro caso, ¿verdad? El caso de Esther, una señorita, una mujer que está viviendo como esclava dentro de una cultura totalmente diferente a su cultura, ¿verdad? No tiene todos los privilegios que debería de tener, pero ahí está, ¿verdad? Se expone ante un rey, ante una cultura, ante un concurso de belleza, ¿verdad? Digamos, fue una Miss Universo, se expone a todo esto, ¿verdad? Y ni modo, tenía que vivirlo, tenía que hacerlo, y probablemente al inicio no entendía cuál era el fin de todo esto. A mediados de la lectura del libro, ¿verdad? Casi al final, eh, Mardoqueo le explica y le dice, tú estás en este lugar, tú has vivido esta situación, tú estás en esta condición, tú te has expuesto a tu vida, la has expuesto, ¿verdad? Por esta realidad. El pueblo de Dios va a ser destruido y tú has llegado a ese lugar para ayudar. Y esa es una realidad para nosotros, hermanos, de cuántas cosas pasan en nuestra vida, cuánta exposición a tanto, diría yo, o peligro, o dolor, o tragedia, para estar en una posición después de ayudar a otros. Y esa era la condición que Esther en ese momento estaba teniendo. No sé, abro el espacio para comentarios. Hoy estamos en el caso de Esther. A lo mejor alguien vio algo que los demás no lo vimos y quisiera compartirlo esta noche. Estamos en este momento en el caso de Esther. Alguien que quiera compartir. Un apunte, Sí, hermano. profe. Eh, Tal vez lo que a mí me ha llamado la atención en el libro de Esther es que muestra todo, no solamente lo bueno, sino muestra también las fallas, ¿no? O sea, cómo Ujú, Esther eh, le da temor, ¿no? O sea, no estaba ahí todo el rato, no estaba a 10 puntos, o sea, no estaba, sino que eh, a veces algunos ponen como que Mardoqueo es el espíritu, la figura del Espíritu Santo, ¿no? Que siempre nos está ujú. guiando, ¿no? Pero yo diría que Dios no nos deja solos, digamos, en todas las circunstancias que podemos atravesar, ¿no? Y, y no siempre lo vamos a hacer bien, ¿no? O sea, no siempre lo vamos a hacer bien, pero Él siempre pone las salidas. Y eso me llama mucho la atención en esta historia que es bien, bien real, ¿no? O sea, Ujú. muestra las fallas, las deficiencias, los temores, muestra a los personajes realmente como seres humanos, ¿no? Eso podría comentar. Sí, gracias. Mi hermana Milagro.
Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Con respecto a Esther, es de admirar la obediencia al primo Sí. en cuanto a las instrucciones que le da y también el coraje para presentarse ante el rey sin ser llamada. Ujú. Por un lado, por otro lado también que era joven, bastante joven. O sea, era de las jovencitas que habían escogido para presentarlas al rey. Ujú. Y el coraje para arriesgar su vida por el pueblo, ¿verdad? O sea, Ujú. tuvo el valor suficiente, pero también se ve que, aunque no se menciona a Dios como está escrito el libro, pero ahí había una costumbre, ¿verdad? La de ayunar. Sí. Y ella le pide a Mardoqueo que ayune y que ella lo va a hacer también para antes de presentarse ante el rey y orar por la situación, ¿verdad? Y presentarse para que el rey la pudiera recibir. Ujú. En todo esto conllevaba el tiempo de su vida, ¿verdad? Y estuvo Sí. dispuesto a pagar el precio. Con todo, hay una cosa determinante en la vida y en el sufrimiento de cada uno. Y creo que hay una palabra que a través de toda la Biblia la podemos encontrar y es la gracia de Dios. La gracia de Dios para enfrentar las diversas circunstancias, para poderlas conquistar, ¿verdad? Y seguir adelante. Pienso que eso es una de las cosas que en medio de las circunstancias difíciles que atravesamos, eh, tenemos que decirle al Señor que nos dé su gracia para poderlas afrontar. Y de hecho Jesús mismo, Juan lo menciona, ¿verdad? Que de la plenitud de Cristo tomamos todos Ujú. y gracia sobre gracia. Ujú. Aún para el Así es. sufrimiento debemos de decirle, Señor, danos gracia para enfrentar esto y para poder pasar por esta situación. Ujú. Solamente, hermano. Gracias, hermano. Cuando se hace un estudio sobre la palabra gracia, hebreos, ¿verdad? Una de las, porque hay 3, 4 por lo menos respuestas a la gracia de Dios, y una de las respuestas que da el estudio es el poder de Dios en la vida de una persona. Esa es la gracia. La gracia, el poder de Dios en la vida de una persona, ¿verdad? Entonces, cuando vemos tanto a Job, en este caso a Esther, el poder de Dios en la vida de Esther, desde que entra al palacio, dice que la persona que estuvo a cargo de ellas, de todas estas mujeres que iban a ser preparadas, Dios le dio gracia a Esther, ¿verdad? No, la palabra Dios no la menciona, pero dice que tuvo gracia con este hombre, ¿verdad? Luego halló gracia con el rey, ¿verdad? Entonces, el poder de Dios en la vida de una persona. Miren, situaciones difíciles, todos somos adultos, sabemos que van a existir toda la vida. Llegar a los pies de Cristo no significa que ya no van a haber situaciones difíciles, ¿cómo no? Y va a ser más complicado porque todos asumen que usted es cristiano y entonces usted tiene que aguantar todo y soportar todo porque usted es cristiano, ¿verdad? No tiene que reclamar, no tiene que decir nada, tiene que agachar la cabeza porque es cristiano. Todos asumen eso y cuando un cristiano opina algo, de repente todos dicen, uy, es cristiano, ¿verdad? Entonces hay un tema de testimonio que todos debemos de cuidar y entonces ahí está, ¿verdad? Y la gente dice, no te preocupes, si es cristiano, va a aguantar con todo. Pero en medio de toda esa situación, esa gracia de Dios en la vida de cada uno de sus hijos es lo que nos ayuda a salir adelante, ¿verdad? Ese poder de Dios en la vida de cada uno de sus hijos es el que nos impulsa, ¿verdad? Y el caso de Esther, el hermano César opinaba y me llamó la atención, ¿verdad? También tuvo miedo. Llegó un momento que dijo, no vea, me van a matar.
Y Mardoqueo se molesta, vea, y le dice, ¿será que por eso es que estás en este lugar? ¿Verdad? Y si no sos tú, alguien más va a ser el afortunado de servir, pero si estás ahí, aprovecha el momento. Y ahí Esther, ¿verdad? Vuelve otra vez a su realidad y dice, ¿saben qué? Oren y ayunen, porque yo me voy a presentar delante del rey y que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde el poder de Dios actúa en la vida de Esther, ¿verdad? Para que el rey no haga lo que tenía que hacer normalmente, matarle porque no ha sido llamada, sino que solo se presenta. Pero el poder de Dios interviene en la vida de Esther. Hay personas a nuestro alrededor, como el caso de Esther, que probablemente sean compañeros de trabajo, probablemente sea un vecino, probablemente un amigo, un familiar, que va a estar ahí, ¿verdad? Apoyando. No entendemos por qué, no sabemos, pero es la gracia de Dios, ¿verdad? El poder de Dios en la vida de la persona para salir adelante. Y ahí están un grupo de personas que de una u otra manera Dios las utiliza para ayudar, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy tratando de decir, hermano? Podríamos estar en un gran problema. Podríamos estar en una situación sumamente difícil, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Cuando digo físicamente, salud, ¿verdad? Podríamos tener una enfermedad o pasando una situación emocional bien terrible, ¿verdad? O una situación entre familia, entre hermanos, no lo sé. Podríamos estar en un momento complicado, ¿verdad? Pero la pregunta entonces es, ¿estamos solos batallando, ¿verdad? Dios está utilizando personas y son cosas que cada uno de nosotros tiene que ver alrededor, ¿verdad? Y analizar y decir, bueno, la verdad que no estoy solo, ¿verdad? Dios ha puesto a una persona, Dios ha puesto esto, Dios ha hecho aquí, ¿verdad? Dios no me ha dejado solo. Y en el caso de Job, Job no estaba solo. En el caso de Esther, Esther no estaba sola, ¿verdad? Aunque estaban pasando los momentos difíciles, aunque tenían miedo, aunque estaban perdiendo, ¿verdad? Pero aunque no lo entendían, ya vamos a llegar al caso de José, aunque no entendían por qué, ¿verdad? Pero no estaban solos. Gracias a Dios que podemos y tenemos la Biblia y vemos, ¿verdad? Lo que esta gente en su momento no miraba. Y es que Dios estaba en control de toda la situación. Ahora, si vemos estos casos y vemos a Dios obrar en estos casos, ¿por qué algunas veces podríamos dudar de que Dios no está obrando en nuestras vidas? ¿Por qué podríamos nosotros en algún momento decir, pues sí, pero es que ellos eran personajes de la Biblia, ¿verdad? Y en mi caso, yo no soy personaje de la Biblia, entonces a mí sí me va a ir mal. ¿Por qué podríamos pensar así, verdad? Es complicado, ¿verdad? Es bien complicado. Ya vamos a llegar al caso de José. Bueno, ya que estamos en toda la tertulia. José era un niño y yo voy a decir esta palabra, probablemente no se me entienda en diferente lugar, ¿verdad? Pero era chambroso o era bien comunicativo y llegaba y le informaba al papá lo que los hermanos estaban haciendo, ¿verdad? Y eso aquí y en cualquier lugar va a molestar a cualquiera, ¿verdad? Entonces, sí, José tenía un plan en su vida. Dios había trazado un plan para José, pero el carácter que José tenía de sentirse el favorito, de vivir en su comodidad, ¿verdad? Sabiendo que él era el hijo amado, hasta le habían hecho una túnica, de repente hasta ver a sus hermanos de menos, ¿verdad? Llevar la información donde el papá, mira, mis hermanos están haciendo esto, y eso hacía José. Llegaba y observaba lo que los hermanos hacían, no era correcto, y iba donde el papá y les decía, mira, mis hermanos están haciendo esto, no lo dice la Biblia, pero conocemos la vida de los papás, ¿verdad? Cuando un hijo hace algo malo, empiezan a regañarle, empiezan a decir, mira, eso que estás haciendo no es correcto. Y cuando yo me doy cuenta que mi hermano es el que está llevando la información, a mí me molesta. Ese era el caso de José, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de gente perfecta, ¿verdad? No estamos hablando de gente que ¿cómo se llama? Eh, eh, aún tener una relación con Dios, ¿verdad? Vamos al caso ahora de Noemí. Su nuera no era una mujer del pueblo de Dios. Ella adoraba cantidad de dioses,
¿verdad? No tenía una relación íntima con Dios, aunque por lo que estaba viendo de su suegra, iba conociendo a Dios, ¿verdad? Lo iba conociendo. Ahora, veamos el testimonio de la suegra, veamos el testimonio de Noemí. Cuando sus hijos mueren, cuando su esposo muere, ella dice, ¿saben qué? Ya no me llamen, ¿verdad? Una mujer contenta, ya no me llamen una mujer, ya no, yo de ahora en adelante yo soy una mujer amargada, vea, porque la vida me ha tratado mal. El caso de Job, él dice, yo voy a adorar a Dios, ¿verdad? El caso de Noemí, ella dice, yo soy una mujer amargada, ¿verdad? A mí la vida me ha tratado mal. Yo, la verdad, quisiera morirme, ¿verdad? No quisiera, no entiendo por qué estoy viva todavía. Esa es la expresión de Noemí, ¿verdad? Y luego viene y dice, ¿saben qué? A las dos nueras, váyanse a sus casas, aléjense de mí porque a lo mejor estando conmigo hasta les puede ir mal y hasta se pueden morir, ¿verdad? Porque aquí el problema soy yo. Y esa es la expresión de Noemí al sacar a sus nueras, ¿verdad? De su vida. Yo quiero estar sola, no quiero estar con nadie más porque la vida me ha tratado mal. No lo dice el texto, pero probablemente hasta de haber pensado, ¿verdad? Dios me ha tratado mal. Y lo expresa también. Más adelante dice, aquí Dios me trató mal, ¿verdad? Dios ha sido malo conmigo. Entonces, no es que, uy, ¿qué está diciendo la hermana, verdad? Se está expresando mal. Cada uno dependiendo del impacto, cómo llega la situación, cómo siente la fuerza de esa situación, cada uno va a reaccionar, ¿verdad? Como, diría yo, como bien le parezca, ¿verdad? Seres, somos seres humanos, ¿verdad? Y vamos a reaccionar, y puede ser con enojo, puede ser con llanto, puede ser con ira, ¿verdad? Puede ser quedarnos callados, puede ser no hablar nunca más. Hay muchas reacciones que podríamos tomar, podríamos enfermarnos, podríamos llorar amargamente por cuánto tiempo, ¿verdad? Hay muchas cosas, hay muchas reacciones que en nuestro cuerpo van a acontecer cuando un momento difícil llega, ¿verdad? Y en el caso de Noemí, podríamos quedar amargados, ¿verdad? Por el resto de nuestra vida. Ahora, imagínese usted, un cristiano con un corazón amargado, yendo a una iglesia, orando, porque le vemos orar, haciendo ayunos, haciendo vigilias, ¿verdad? Ofrendando, diezmando, participando en las actividades de la iglesia, pero no sabemos su corazón. Pero yo pongo el ejemplo, ¿verdad? Pero con un corazón amargado, un corazón lleno de dolor, de odio, ¿verdad? Un corazón lleno de rencor. Yo no sé si existirá un cristiano así, o probablemente sí, por las situaciones difíciles que ha vivido, ¿verdad? No hay paz en su corazón. Entonces, probablemente haya uno, dos, cuantos cristianos dentro de la congregación así, ¿verdad? Imagínese, imagínese y lo complicado que es, ¿verdad? Noemí está diciendo eso. Yo vivo en amargura, soy una mujer con amargura total por lo que me ha pasado. Pero aún así, comienza Dios a intervenir de una forma, diría yo, indirecta a Noemí, porque utiliza a Ruth para que a través de Ruth ella pueda ver y entender el cuidado de Dios para su vida, ¿verdad? No es el trato directo de Dios hacia Noemí, aunque está ahí de una forma indirecta, ¿verdad? El cuidado de Dios. Pero Dios está tratando con Ruth, está tratando con ella a través de Ruth. Entonces, Noemí pasa de un estado de amargura y al final del libro, Noemí dice, yo soy la mujer más feliz del mundo, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha tenido misericordia de mí. Entonces, ahora encontramos a una mujer que, y esto es sorprendente, ¿verdad? Que a través de su nuera encuentra la paz con Dios, ¿verdad? Y por eso digo, no importan las circunstancias o no importan las personas que estén a nuestro alrededor, Dios va a utilizar lo que crea conveniente para ayudarnos en nuestra vida, ¿verdad? Siempre y cuando también nosotros estemos dispuestos. Y aquí el tema de la resiliencia, la disposición que nosotros tengamos. Yo puedo estar dentro de una congregación, yo puedo estar orando,
yo puedo estar leyendo la Biblia, yo puedo estar predicando, yo puedo estar enseñando en un grupo pequeño, yo puedo ser un líder de un ministerio, pero mi corazón está lleno de amargura, mi corazón está lleno de rencor, de odio, ¿verdad? Mi corazón está sumamente dañado, pero podría estar esta persona en cualquier área de los ministerios dentro de una iglesia enseñando, pero con un corazón destruido, ¿verdad? Y no digo que afectando a otros, no necesariamente, simple y sencillamente destruyendo su propia vida, ¿verdad? Haciendo, viviendo todavía peor la circunstancia en la que ya está, ¿verdad? De repente ve a otros hermanos que están muy contentos y se molesta, ¿verdad? Y se molesta porque otros están muy contentos, ¿verdad? Pero es esa misma situación. Noemí estaba en esta condición. Ella estaba viviendo un momento así. Ahora, ¿era una mujer mala? Yo creo que no. Había perdido a su esposo y había perdido a sus hijos y habían muerto. Había mucho dolor en su corazón, ¿verdad? ¿Cómo Dios trató con ella? Bueno, le dio un nieto. y, y al final del libro dice que cuando esta mujer agarró a su nieto, dijo, este es mi hijo, ¿verdad? Y a través de ese niño, el corazón de Noemí cambió, ¿verdad? Y Dios va a utilizar en este caso a Ruth para todo el proceso. Y al final encontramos a este niño, ¿verdad? Siendo para Noemí de bendición. Usted dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver todo lo que usted está diciendo con el libro? El libro no trata de eso, el libro trata del pariente redentor, ¿verdad? Yo decir, sí, hermano, ¿verdad? Tranquilo. Lo que estamos viendo nada más es el caso de Noemí. Estamos estudiando el caso de Noemí con respecto a la capacidad que al final ella tuvo para reponerse de la situación. ¿Qué utilizó Noemí para reponerse de la situación? A su nieto. Su nieto fue, algunos dirán, el ancla, ¿verdad? Que ella necesitaba para reponerse de la situación. Dios permitió toda esta situación y le entregó un nieto para que ella pudiera volver en sí, diría yo, ¿verdad? Y eso es así. Al igual que Esther, la gracia de Dios en la vida de ella, ¿verdad? Al igual que Job, ¿verdad? Que en el caso de Job fue más sorprendente porque Dios mismo fue a hablar con él, ¿verdad? Y a ponerle todo el asunto bien ordenadito para que Job dijera, hombre, ¿verdad? Yo nada más era un religioso, pero ahora mis ojos te ven, Señor, ¿verdad? Y mi vida de ahora en adelante va a ser diferente porque aunque viví una religión, ahora entiendo lo que significa ser un hijo tuyo, ¿verdad? Así es que momentos, situaciones, pero Dios va a estar obrando. En algunos casos, Él directamente, en otros va a utilizar personas para ayudarnos a reponernos de la situación en la que estamos, ¿verdad? En otras, como el caso de José, ahora paso al caso de José, va a tomar Dios o va a utilizar Dios momentos más difíciles, diría, para ayudarnos, ¿verdad? Para ayudarnos a entender todo el panorama, ¿verdad? José, el favorito, José, el que no iba a trabajar porque era el niño de la casa, ¿cómo iban a mandarlo, ¿verdad? Su papá a trabajar con sus hermanos? Entonces, de una u otra manera, José no era querido por muchas cosas, al punto que lo estudiamos el martes pasado, hay que matar a José, ¿verdad? Hay que matarlo, porque eso es lo que él se merece. Y en algunas ocasiones, quizás no nosotros como grupo, pero hemos escuchado, ¿verdad? Entre hermanos que quieren matarse o que se han matado por inconformidades, porque se le trató mejor a uno que al otro, ¿verdad? Y hemos escuchado muy probablemente esos casos. La Biblia nos muestra a Caín y Abel, ¿verdad? La misma situación. Y ahora José, sus hermanos, la misma situación. Pero Dios interviniendo, ¿verdad? He llevado como esclavo a una casa, lo hacen mayordomo, lo acusan que quería violar a la esposa del hombre encargado ahí, lo meten a la cárcel, nuevamente expuesto como mayordomo, como Dios va obrando. Y dice que Dios prosperaba a José en todo lo que él hacía, ¿verdad? José estaba viendo la mano de Dios obrar en su vida y lo entendí y siempre ponía a Dios en primer lugar, ¿verdad? Y casi
el texto nos lo está diciendo, así como Daniel y sus amigos, él propone en su corazón hacer las cosas bien delante de Dios, ¿verdad? Al final lo encontramos siendo el administrador de una gran nación. Más adelante lo encontramos teniendo la capacidad, y esto, hermanos, es algo que de una u otra manera puede sanar nuestra vida también, tener la capacidad de perdonar, ¿verdad? Llegan los hermanos y les dice, no se preocupen, les perdono porque lo que ustedes han hecho ha sido el plan de Dios, ¿verdad? Ha sido el plan de Dios. Y llegar a esa capacidad de ver las cosas así es, es increíble, pero se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer, siempre y cuando nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios, siempre y cuando nosotros no vivamos lo emocional de los momentos, sino tomar la decisión. La vida cristiana es de obediencia y de decisiones, ¿verdad? Yo obedezco la palabra de Dios y yo decido hacer lo que dice la palabra de Dios. Pero si yo vivo emocionalmente, entonces mañana quiero pecar, voy a pecar. Pasado mañana me siento mal, voy a pedir perdón, me voy a reconciliar y ahí estoy, en el juego. Pedir perdón, reconciliarme, pedir perdón, reconciliarme. Ahí estoy en el juego. Pero también puedo entenderlo y vivirlo así. Yo voy a obedecer la Biblia y yo voy a tomar la decisión de hacer lo que la Biblia dice. Y así voy a caminar, porque no hay emoción en la Biblia. No hay emoción en seguir al Señor, ¿verdad? No hay emoción, es convicción. Yo vivo con la convicción de lo que estoy haciendo. Puede venir lo que venga, puede destruir mis emociones, puede destruir mis sentimientos, me va a doler, voy a llorar, voy a sufrir, pero yo voy a permanecer creyendo en el Señor, sabiendo que Él va a orar en mi vida. Puede destruir toda mi realidad, voy a sufrir, me va a doler mucho, me va a costar años reponerme, me va a costar años reponerme. Probablemente viva con amargura en el corazón, muy probablemente. Probablemente haya rencor en mí, probablemente haya rencor, pero yo voy a tener la convicción de que Dios va a obrar y Dios lo va a hacer. Y tarde o temprano, los procesos no son cortos, los procesos son largos. Y en ese proceso yo voy a aprender aún más de lo que ya he aprendido. Y en ese proceso Dios me va a preparar, porque va a llegar un momento donde va a haber una persona que va a necesitar también ayuda. Y alguien podrá decir, pero cuando yo pasé este momento nadie me ayudó. Sí, ahí estuvo Dios. Como digo, en el caso de Job, mandó a 3 amigos a criticarlo y después intervino él directamente. Probablemente no lo hemos visto, pero hemos tenido amigos a la par que nos han estado criticando, echándonos la culpa, señalándonos. Y es Dios interviniendo, usando a estas personas para seguir ayudándonos, ¿verdad? A que nos preparemos mejor. Quizás no lo hemos visto, ha habido gente a la par, ha habido personas, un familiar, un amigo, un vecino, un hermano de la congregación. Pero yo estaba enfrascado, ¿verdad? Que yo, no, es que no quiero ver a Dios en este problema que tengo. Ahí estaba a la par. Alguien orando, intercediendo, animándonos, ¿verdad? Las cosas que pueden pasar. Para al final, como José, llegar y decir en la circunstancia que cada uno pueda pasar o ha vivido o está viviendo, tener la oportunidad de perdonar a esa persona que nos ha dañado. Ay, hermano, que usted no sabe lo que me ha pasado, ni me lo quiero imaginar, no puedo. Es que usted no sabe el dolor que siento, no lo sabría. Tendría que vivirlo para saberlo. Pero sí, cada uno de nosotros puede tomar la decisión de, de cortar toda esa maraña y decir hasta aquí. Yo perdono, ¿verdad? Yo perdono a esta persona o yo perdono a esta persona y me libero, ¿verdad? Me libero lo más rápido posible de esa situación para poder tener paz en mi vida. Y eso es
a cierto punto resiliencia, ¿verdad? Esa capacidad de reponernos, de tomar una decisión y seguir adelante, no estancarnos, seguir adelante, ¿verdad? Estos 4 personajes, aunque patinaron un momento, aunque cuando estudiamos, ¿verdad? No a profundidad, pero vimos que algunos lloraron, otros se quejaron, otros murmuraron, ¿verdad? Otros prefirieron morir, pero al final tomaron la decisión de seguir adelante. Y ese es el reto para todos nosotros, ¿verdad? Tomar la decisión de, en las circunstancias que puedan venir de aquí en adelante o que estemos viviendo hoy, tomar decisiones. Y la decisión más fácil puede ser renunciar a todo. Y la decisión más difícil puede ser seguir adelante y perdonar y amar y seguir adelante, ¿verdad? Y la decisión más difícil puede ser dejar que Dios termine la obra que está haciendo en nosotros, ¿verdad? Así es que no sé si hay algún comentario, hermanos, con respecto a Noemí, con respecto a José, que pudieran compartirnos y abonar un poco más, ¿verdad? No sé si hay algún comentario. Ahora sí, un pequeño comentario. Sí, oís. Me llama la atención Esther y José. Digo, ¿qué les enseñaron en su infancia para que pudieran salir adelante? Porque Esther ha de haber tenido buenos cimientos para tomar fuerzas y decir, bueno, a este momento he llegado, ¿verdad? O cuando le dijeron, bueno, a este momento llegaste, y se enfrentó a esa lucha. José igual, aunque algo le enseñó su padre para que él saliera adelante y fuera perdonando a sus hermanos y fuera sacando también todo, porque si hubiera tenido todo ese rencor cuando llegaron sus hermanos, de ahí lo hubiera Así es. sacado, ¿verdad? Pero no, entonces eso me sorprende y me llama la atención. ¿Qué les enseñaron de niños? Y los que somos papás, ¿qué hemos enseñado a nuestros hijos o qué estamos enseñando a nuestros hijos para que ellos puedan salir adelante en algún momento de crisis y de prueba? Entonces es como que un reto como mamá y como maestra de niños, ¿verdad? De decir, bueno, ¿qué estamos dando? ¿Y qué estamos enseñando del Señor, de la grandeza de lo que es Dios para que ellos puedan salir adelante cuando tengan las diferentes pruebas o dificultades de la vida? Sí. Ahora, la vida cristiana muchas veces, dentro de usted que está en la escuela dominical, Joyce, muchas veces lo hacemos tan bonito, ¿verdad? De vamos a colorear este dibujito, la historia y nos vamos a aprender el versículo y aplaudimos y todo lo demás. Está bien, ¿verdad? Pero de repente los casos de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el perdón? ¿Qué hacemos con el orgullo? ¿Qué hacemos? Ajá. Entonces, usted dirá, Dios mío, ¿verdad? Pero es parte, colorear es parte, ¿verdad? Vemos las motricidades y todo lo demás. La escuela dominical, más que ir y el texto, prepara para la vida en todos los aspectos, ¿verdad? Fisiológicamente, espiritualmente, emocionalmente, motricialmente, ¿verdad? Con todo lo que hacemos. Pero, ajá, vaya, lo que usted dice es bien interesante. ¿Y cómo los preparamos para la realidad de la vida? ¿Verdad? Hay un niño que llega a la escuela dominical, pero sus papás se están divorciando. Hay un niño que llega a la escuela dominical, pero a su mamá el papá le está pegando todas las noches y le está pegando fuerte porque le está sacando sangre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? Y entonces el niño dice, pero si es que lo que aprendí en la escuela dominical fue a dibujar y a colorear, ¿verdad? Entonces ahí es donde lo que usted dice es bien práctico, ¿verdad? ¿Qué tenés que hacer? Hay que orar, hay que ayunar, hay que abrir la Biblia, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Es bien complicadísimo, ¿verdad? Bien complicadísimo, pero una respuesta tiene que haber, ¿verdad? Entonces, ya no somos maestros del domingo, vamos a colorear, sino que ahora vamos los domingos a preparar para la vida real a los niños como cristianos dentro de un mundo pecador, ¿verdad? Entonces, estos niños
cuando vengan esas crisis allá adelante, que probablemente nosotros ya no estemos en esta tierra, ¿verdad? Ese niño va a estar preparado, va a estar muy, muy preparado en la vida real como cristiano, ¿verdad? Es bien interesante lo que usted dice. ¿Qué hicieron los papás con estos jóvenes, diría yo, ¿verdad? ¿Qué hicieron los papás para que ellos más adelante tomaran una decisión de qué hacer? Sí, gracias, Joyce. Hermano Simón. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pastor, o sea, qué bueno sería, que estos estudios en verdad muchas iglesias lo llevaran a cabo, porque usted lo está diciendo. Muchos niños se les enseña a colorear en la escuela dominical, pero ni siquiera a los mismos adultos, porque hay casos donde uno dice, bueno, si hay personas como que profesan la palabra, se mantienen en rectitud y santidad, llevan, y por qué caen a veces en una depresión y cometen cosas desagradables al Señor. Fíjese que hace 2 días salió en la prensa un caso de una pastora que promovía el amor a la vida. Se suicidó, se colgó. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿qué le pasó a qué es lo que tenía? ¿Qué tanto proceso traía esta pastora desde hace rato que llegó a determinar a tomar esa decisión? ¿Dónde está entonces esa presencia de Dios en esa persona cuando se supone que está profesando algo, pero lo que predica no es lo que está profesando? O sea, hay algo que no se entiende, pues. La misma palabra le dice, a Josué le manda a Dios a decirle que se esfuerce, que en Josué 1:6-9 le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de cual juré a tus padres, que la daría a ellos. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar a hacer conforme a tu ley, que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Le dice que te mantenga en la palabra, no desmayes, no temas, porque Jehová tu Dios siempre está contigo. Entonces, ¿cómo decir una persona, un pastor, un ministro que se supone que tiene un nacimiento y que vive a Cristo, puede llegar a tomar una determinación de esa? Tendría que ser un problema demasiado serio, no sé. Tiene que haber sido que la persona venía con un proceso de depresión, pero muy agudo. Yo pasé por un proceso de depresión en mi separación. No llegué a tomar la decisión y pensar de quitarme la vida, pero sí tomé decisión como no trabajar más. Perdí un trabajo grandísimo afuera en Estados Unidos. No quería saber nada, no quería alimentarme, me alimentaba muy poco, no dormía. Pero bueno, yo no era cristiano, yo era católico, pero el Señor cuando hace los llamados, hermano, cuando le dice a uno, no es tu final, hay propósito, hay voluntad, y uno se va centrando en eso. A veces pensamos que los pastores no pasan por procesos y no pasan por dificultades. Y es siempre ellos dicen, oren por mí, oren por nosotros, oren por el ministerio, oren por la iglesia. Porque siempre hay oportunidad de que esa palabra que uno lleva a través de esa oración pueda influir a que esa persona pueda seguir. Se desenfocan, hay desenfoque, la persona pierde completamente la óptica y cae en ese tipo de cosas. Si nosotros vemos la palabra que dice que somos luz del mundo, ¿por qué somos luz del mundo? Porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Jesús nos lleva. Nosotros somos como la luna con el sol. Nosotros somos la luna, el sol la alumbra. Y nosotros somos esa persona que somos como la luna, que Jesús nos da esa luz. Si somos luz, ya no estamos en tiniebla. No estamos en tiniebla, y eso lo dice la palabra. Entonces, ¿cómo pensar que esa persona no haya tenido esa capacidad de poder buscar del Señor? Y no es el caso de ella, hay muchos casos para poder salir de eso que la atormentaba, de ese dolor, de esa angustia, de ese pesar, de eso, o sea, eso que le quemaba o que su mente tenía tan trastornada hasta llegar a tomar esa decisión. Es muy bueno hacer hincapié en que estos estudios de resiliencia son necesarios, en verdad, para que la gente lo entienda, en verdad, entienda qué es lo que significa. Más allá de los casos que estamos viendo, porque cada caso es diferente, porque aparte de que está en una época, en un contexto cultural diferente, histórico-cultural diferente, al siglo XXI, pero siempre hay una similitud y nos puede ayudar para a la hora de poder enfrentar una situación como esta, tener la mejor herramienta que es buscar a Jesús. Sí, amén. Gracias, hermano. Fíjense que solo el hecho de ser cristianos ya estamos expuestos, ¿verdad?
ya estamos expuestos porque estamos en contra del sistema, de Satanás y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, voy a ocupar esta expresión, a Satanás no le conviene que ninguno de nosotros esté vivo. Ahora, y si a eso usted le agrega que usted está predicando, que usted está evangelizando, que usted está en el ministerio, usted se expone aún más todavía, porque entre todos que estamos ahí al fondo, vea, todos los cristianos ahí en la batalla, hay unos cuantos que están todavía enfrente de la batalla, ¿verdad? Ahora, todos sabemos, si alguien va a la batalla y está enfrente, es el primero que va a morir. Eso es un hecho, ¿verdad? Es un hecho. Entonces, no me sorprende porque hay una exposición a la muerte, ¿verdad? Y Satanás es lo que busca. Juan dice, Satanás vino a matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Eso es, téngalo por seguro, que esa es eso es lo que Satanás quiere. Ahora, la Biblia, por lo menos cada vez que Dios llamaba a un personaje, le pedía que buscara a una persona para estar a la par, ¿verdad? Nunca solo, siempre con alguien, ¿verdad? En algunos momentos se le llama al compañero de armas, siempre con alguien a la par, siempre, ¿verdad? Hermana siempre con otra hermana a la par y hermano siempre con un hermano a la par, para orar, para hablar y aquí lo digo con mucho cuidado, con mucho respeto, ¿verdad? Y no seamos hipócritas en este aspecto, lo digo con este entendido. Muchas veces con esa persona que usted va a estar a la par, ¿verdad? Que va a ser su compañero de armas. Viene la pregunta, ¿cómo estás? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Gracias a Dios, bien, pero en realidad no estamos bien, estamos mal, ¿verdad? Pero como alguien, no sé quién, nos enseñó que decir la verdad, decir cómo me siento es pecado, no lo decimos. Y entonces yo tengo que ser hipócrita y tengo que fingir dentro de la congregación o en mi propia vida que estoy bien y eso es mentira. Somos humanos, ¿verdad? Somos humanos. Y tarde o temprano hay dolor, hay conflictos en nuestra vida, ¿verdad? Hay química, muchas veces la química va a fallarnos y nos va a exponer en el caso de las mujeres, hay momentos al mes donde hay un periodo y eso sube, baja, ¿verdad? Y hay una inestabilidad, los hombres toda la vida vivimos inestables, entonces necesitamos a alguien a la par. Si no tenemos a alguien y peleamos solo la batalla, es todavía más difícil, ¿verdad? Si tenemos a alguien y nos mentimos, se vuelve difícil, ¿verdad? Se vuelve muy difícil. Yo voy a ser obediente, yo voy a tomar una decisión, ¿verdad? No voy a vivir emocionalmente, pero véalo así, también voy a buscar una persona de buen testimonio, ¿verdad? A la cual le voy a dar cuentas, a la cual le voy a decir, hermano o hermana, ore por mí, con la cual voy a llegar y voy a llorar, ¿verdad? Y voy a abrir mi corazón y eso, hermanos, me va a dar paz y eso me va a ayudar. De repente, no sé qué hacer y esta persona me va a decir 2, 3 palabras que van a abrir el panorama, ¿verdad? Y sí, aquí hay una salida, ¿verdad? Aquí hay una respuesta y Dios va a utilizar. Pero si creemos que somos superhéroes y que solitos podemos, de repente podemos tomar decisiones que todos nos vamos a quedar sorprendidos, porque ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Pero yo creería eso, ¿verdad? Lástima por lo que nos dice, hermano, pero no tampoco puedo decir la hermana, ¿verdad? No lo puedo decir, jamás, jamás diría algo así, no podría, porque cada uno está peleando sus batallas, ¿verdad? Y cada batalla es una peor que la otra, ¿verdad? Entonces, lo único que podría decir es, no estemos solos. Por eso el sentido de la congregación, ¿verdad? Por eso el sentido de ir y congregarnos y animarnos y apoyarnos, ¿verdad? Unos a otros. Por eso la iglesia, ¿verdad? Para no pelear la batalla solo. Por eso los grupos pequeños. Si usted está en un grupo pequeño, aprovéchelo, ¿verdad? Si tiene un líder y ese líder usted dice, no, hombre, esta es la persona con la que yo, o el pastor, ¿verdad? Aprovéchelo. Y si hay pastores aquí en esta clase, no esté solo,
¿verdad? No esté solo. El peor error que puede cometer, búsquese a otro pastor, compañero de milicia, ¿verdad? Y hermano, pero lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto y no sea hipócrita, ¿verdad? Y expongamos las cosas tal como son antes de lamentarnos. Después solo va a quedar el quejarnos, el lamentarnos, el llorar. Antes de eso, mejor con la verdad, ¿verdad? Mejor con la verdad. Y eso nos va a quitar una carga y nos va a quitar de un problema y nos va a quitar aún hasta apartarnos de la muerte, ¿verdad? Si en algún momento lo estamos pensando. En este ministerio 5E hay un ministerio de consejería. Si cualquiera de nosotros de repente dice, yo necesito consejería, ¿verdad? Escriba al grupo, ¿verdad? Y le van a dar seguimiento, le van a poner a un consejero o a una consejera a ayudar con la Biblia, ¿verdad? La mayoría de los que están ahí son expertos, tanto en la Biblia como profesionalmente en el área de consejería o en el área de psicología también. Entonces, hermanos, no estamos solos, ¿verdad? La batalla no la estamos peleando solo. Hay muchos, como Dios le dijo a Elías, ¿verdad? Elías, salí de la cueva si no estás solo. Hay 7,000 también que están orando, ¿verdad? Y que nunca han doblado rodillas delante de Baal. Entonces, así estamos todos. Hay mucha gente que está a la par de nosotros. Muchos. Miren, yo ahora mismo tengo 4 o 5 países aquí. Tengo hermanos en Cristo en diferentes países. Así es que para mí eso es gratificante, ¿verdad? No estoy solo. Y yo sé que el día que tenga un problema, le escribo a cualquiera de ustedes y ustedes me pueden aconsejar, ¿verdad? Y me puede decir, hermano, usted tiene que, uy, el hermano que nos da la clase, si es que nadie es superhéroe aquí, ¿verdad? Nadie es superhéroe, todos estamos expuestos. Si lo entendemos así, lo vemos así, vamos a descansar y vamos a disfrutar la vida cristiana, ¿verdad? Ahí, gracias hermano por compartirnos. De verdad que es una, yo sé que ya pasó, es una noticia terrible, pero pues sí, Satanás eso es lo que quiere de todos nosotros, eso es lo que desea, ¿verdad? Es lo que anhela y nosotros debemos de cuidarnos. Bueno, hermanos, vamos a llegar hasta aquí, ya es la hora, ¿verdad? No sé si hay otro comentario, si no, oramos, le damos gracias a Dios por permitirnos tener este momento. Si no hay comentario, vamos a orar. Inclinemos nuestra cabeza entonces. Padre, gracias esta noche por permitirnos hablar, comentar unos con otros, Señor, ver todavía parte de lo que estos personajes que hemos estudiado hicieron, lo que tú hiciste en la vida de cada uno de ellos también, Señor. Permítenos tomar decisiones, permítenos vivir con convicción, no con sentimientos, Padre, la vida que tú nos has permitido tener. Anímanos y ayúdanos a cada uno de nosotros. Si necesitamos ayuda, ayúdanos a buscar esa ayuda, Señor. Te lo suplico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos el próximo martes. Ya se